la práctica ya ustedes manejan la teoría y full problema nomás. También vamos a hacer aplicaciones de teorema fundamental de cálculo, que he hecho algunos, falta todavía hacer el problema de valor medio, ¿no? Pero voy a agarrar ya, como vamos a entrar hoy día a las trascendentes, para mañana voy a buscar problemas de funciones trascendentes donde aplique valor medio también, ¿no? O sea, de tal manera. El último punto que nos toca, el 1.7, viene a ser cálculo de áreas mediante el límite de una sumatoria. ¿Ah? Entonces, el 1.7, cálculo de áreas mediante el límite de una sumatoria. El límite de sumatoria. El objetivo principal del cálculo integral en la antigüedad básicamente era la medición de las tierras, y entonces implementaron diferentes métodos para hacer mediciones de tierra, ¿no? La agrimensura. Este es un enfoque diferente también, calcular áreas mediante límites sumatorias. Lógicamente que en el capítulo 5 del curso vamos a ver aplicación de la integral. Entonces, la primera aplicación de la integral definida va a ser cálculo de áreas. Entonces, en ese caso ya reforzamos esto, ¿ya? En este caso no conviene hacer un montón de regla de correspondencia, porque el trabajo solamente se va a partir en pura suma de áreas y no tiene sentido perder tiempo cuando ya el cálculo moderno me da la solución rápida, ¿ya? Y ya les di algunos problemas resueltos de esto en la clase pasada, ¿no? Entonces este tema en mi libro está en la página 113, ¿eh? En la página 113, áreas como límite de una sumatoria, de la página 113 a la página, digamos, hasta la página 123, ¿ya? De la 113 a la página 123. Cuando llegue la aplicación, capítulo 5, ya no hago la teoría, sino la aplicación directa, ¿ya? Se denomina área bajo la curva de la gráfica igual a f de x al área de la región limitada por la gráfica de la función continua y no negativa definida por la regla de correspondencia las rectas verticales x igual a
X igual a B y el eje X. Que es definida por entonces me dice que vamos a integrar una región R bajo la curva de la gráfica de la función f de x y entre A y B al menos la función es positiva, ¿no? Entonces la región que vamos a integrar va a ser esta de acá. Esta región. Entonces, si ustedes integran respecto al eje X, van a tomar un rectangulito generatriz perpendicular al eje de integración. Entonces, este es el rectángulo, ¿verdad? Ojo, siempre deben mostrar ese rectangulito para saber qué están haciendo, cómo se integra, ¿no? Acá está la base, que va a ser un diferencial de X, y este punto que pertenece a la gráfica de la función que es x, f de x, la alturita de ese rectángulo generatriz va a ser el f de x, ¿no? Ese es el y de x, este es el y. Entonces, cuando ustedes buscan ese diferencial de área, conocemos nosotros base por altura, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener f de x diferencial de x. Entonces, el rectangulito que tenemos ahí, el rectangulito generatriz, va a ser este rectángulo. Esto viene a ser f de x y esto viene a ser diferencial de x, ¿no? Entonces base por altura, y cuando nosotros sumamos todos los rectangulitos, entonces todos estos rectángulos van a cubrir el área y la región, ¿no? Lógicamente acá la partición es muy grande, n tiende a infinito. Entonces, en este caso, tenemos cubierto todo esto, ¿no? En forma práctica decimos, integramos acá, y ¿de dónde a dónde integramos? El diferencial de x se desplaza desde acá. Ese diferencial de x se desplaza desde esta posición, x igual a a, hasta x igual a b, ¿no? Ahí se desplaza el elemento rectangular, ¿no? Entonces, integro acá, y ponemos entonces A a B, y esto me queda el área de la región R. Esto viene a ser entonces la integral definida, método que vamos a utilizar nosotros en el capítulo 5, ¿ya? En el capítulo 5 me van a pedir áreas, y ustedes de frente tienen la regla de correspondencia, van a saber de dónde a dónde van a integrar. Si en ese intervalo la función es positiva, hay una antiderivada, y por el teorema segundo fundamental de cálculo, evalúo la antiderivada evaluado en B menos evaluado en A, y ese es el valor exacto.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el capítulo 5, la primera aplicación de la integral definida. Pero en esta vez estamos recordando la historia. Y recordar la historia no debemos perder mucho tiempo. Recordar la historia es calcular lo mismo, pero por medio de sumatoria, ¿eh? Por medio de sumatoria. Entonces voy a poner, ahora, ¿qué pasa cuando la función es negativa? Cuando la función es negativa en el intervalo, la gráfica va a estar debajo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Hacemos un espejo acá y en lugar de calcular en la parte negativa, lo subimos a la parte positiva, cambiando un signo negativo acá. ¿Y qué pasa si hay problemas que X esté en función de Y? Entonces, porque van a haber sumatorias que no se puede hacer de esa manera. Entonces cambiamos. Entonces ya acá ponemos X y acá ponemos diferencial de Y. Y si ese X es negativo, lo reflejamos. Y después vamos a tener entre dos curvas. De eso se trata entonces este problema. Un problema sencillo, ¿cuál podría ser, digamos? Vamos a ver, encuentre, solamente para hacerlo rápido esto, hay el área de la región limitada por la gráfica de f, y esto viene a ser, digamos, vamos a poner acá x cuadrado, vamos a poner 3x cuadrado para que sea fácil, x, esto sería perteneciente al intervalo de 1 a 3, así, de 1 a 3. ¿No? Y el eje X, por la gráfica de y el eje X. Solución. En estos problemas normalmente se pone regla de correspondencia conocida por ustedes. Si no conocen, presten atención. Si no conocen la gráfica, no pierdan mucho tiempo en hacer una gráfica perfecta. Solamente una gráfica aproximada, porque si ustedes hacen toda la aplicación que hicieron en el curso anterior para graficar una función, el tiempo que le va a llevar más el tiempo que van a hacer acá, el tiempo va a ser considerable, ¿no? Entonces, un bosquejo más o menos cercano. En este caso sí no hay problema porque es conocido, entonces ustedes grafican, van a tener esto, esa gráfica viene a ser, digamos, toda esta parábola que está acá, ¿no? Así, esa es la gráfica. Pero no quiero toda esa gráfica, sino quiero una sola parte de ella, que va a ser, en este caso, desde 1 hasta 3. Entonces, trazo esta recta y trazo esta recta. Esta es la recta x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, mi elemento diferencial se desplaza desde acá hasta acá, ¿no? Eso es el desplazamiento. Siempre dibujo el rectangulito. Si yo integro respecto al eje X, el rectangulito va a ser perpendicular, ¿ya? No se olviden. Entonces acá muestro un rectángulo generatriz. Ese es mi rectángulo generatriz. Y ya está. Este es mi rectángulo generatriz. Y la región a integrar viene a ser esta región que está acá, ¿no? Esa es toda la región a integrar. Y entonces ustedes dicen, bueno, la integral de eso, el área de esa región va a ser la integral. ¿De dónde a dónde va? Desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3 del f de x, diferencial de x. Entonces, esto sería ahora una comprobación, ¿ya? Ojo, solamente una comprobación que pueden hacer ustedes así. Entonces, el área de la región va a ser la integral de 1 a 3, de 1 a 3 de 3x cuadrado. Si estamos en el capítulo 5, les decía, ustedes hagan antiderivada. ¿Cuánto debe ser la integral de 3x cuadrado? X cubo. Entonces, x cubo
Y ese x cubo, el x se evalúa desde 1 hasta 3. Y entonces esto sería cuando vale 3, 3 al cubo, y cuando vale 1, 1 al cubo, 27 menos 1, 26 unidades cuadradas. Ese es el cálculo directo, ¿ya? Ojo, eso es lo que vamos a hacer en capítulo 5. En esta parte no. Pero si estuviese en otro salón, puede engañar al profesor. ¿Cómo así? Planteo mi problema, ya me gane el tiempo, y por el cálculo moderno sé cuánto sale. Entonces de frente le pongo 26. Hay profesores que solamente ven el inicio y el final. Y como ven el resultado final correcto, le ponen todo el puntaje, ¿no? Yo sí me demoro, califico todo, entonces no va a corresponder. Entonces hacemos el paso a paso, ¿ya? Esto va a ser la expresión. ¿Y qué cosa viene a ser por definición? El límite de todo esto, ¿ya? Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria. Con fines prácticos, este epsilon sub i, ojo, este epsilon sub i, que está entre xésimo menos 1 hasta xésimo, acá está el epsilon sub i, por conveniencia, generalmente conviene llevarlo al extremo derecho, ¿ya? Al extremo derecho. Entonces yo pongo acá la función evaluada en xésimo por el delta de x. Ese delta de x, ojo, va a ser una partición regular, ¿ya? Partición regular. Entonces comienzo a calcular el delta de x, partición regular, no se olviden, diferencia de los extremos, y ahí está. Me queda 3 menos 1 sobre n. Ya tengo el delta 2 sobre n. Ahora calculo el xésimo. El xésimo va a ser el inicio a más i veces el delta de x. El a vale 1 y ésimo, y esto vale 2 sobre n. Y ahora tengo que evaluar la función. La regla de correspondencia es f de x va a ser 3x cuadrado. Y entonces ahora evalúo en ese xésimo. Xésimo va a ser entonces 3 veces xésimo al cuadrado. Esto me queda 3 y xésimo es todo esto, 1 más i por 2 sobre n al cuadrado, ¿no? Desarrollo esto, f de xésimo. Entonces, como ven, es fácil, pero muy aburrido, ¿no? Desarrollo esto, es 3, el doble del producto, 4 por 3, 12, i por 12 sobre n, más 4 por 3, 12, más i cuadrado por 12 sobre n cuadrado. Ya está, ¿no? Esto sería 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Doble el producto, 4i por esto, 12i sobre n. Cuadrado esto, 4 por 3, 12. Ya está. Y esto es lo que se tiene que reemplazar en la sumatoria. Esto sería 1 y esto sería, digamos, 2. Y reemplazo la expresión 1 y 3 en alfa. Una vez que hago eso, para cualquier problema, lo único que tienen que recordar es la sumatoria, las propiedades de la sumatoria de la constante, la sumatoria de los naturales, la sumatoria de los cuadrados, la sumatoria de los cubos, ¿no? Reemplazo entonces, en este caso, reemplazo 1 y 3 en alfa, ¿no? En alfa. Entonces, el área de la región va a ser igual límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Y pongo entonces ese f de x. Ese f de x viene a ser 3. Si quiero puedo factorizar, si quieren vamos a factorizar mejor para no tener mucho trabajo acá. Esto sería, saco 3 acá, me queda 1 más, esto queda 4, esto queda 4, ¿no? Ya está. Entonces 3 veces, acá 3 veces, 1
más I por 4 por N más I cuadrado por 4 por N cuadrado, ya está acá, y por el delta. Siempre una partición regular. El delta vale 2 sobre N. 2 sobre N. Ahora, la sumatoria depende de I. N es constante para la sumatoria. Y el límite depende de N. Entonces voy a sacar esto fuera de la sumatoria, 3 por 2, y me va a quedar entonces límite. Cuando N tiende a infinito, voy a poner acá un corchete y acá voy a poner la constante. La constante es de 3 por 2, 6 sobre N, ¿no? 6 sobre N. Ahora tengo la sumatoria de términos variables. Entonces es la suma de las sumatorias. Entonces acá me queda la sumatoria de 1 hasta N de 1 más, ahora ha salido 3 acá, la sumatoria de este término variable, por esto sale fuera de la sumatoria 4 sobre N de la sumatoria de los naturales desde I igual a 1 hasta N, más sale 4 sobre N cuadrado, 4 sobre N cuadrado de la sumatoria de los términos cuadráticos, de los I cuadrados. Y todo esto está multiplicado por 6 sobre N, ¿no? Ya está. Entonces acá ya viene a, ustedes van a revisar la notación sigma, que puse las últimas propiedades. Ahora tengo la sumatoria de una constante, es la constante por esto, 1 por N, ya está 1 por N, más 4 sobre N, 4 sobre N, y acá la sumatoria de los naturales, viene a ser N por N más 1 sobre 2, ya está, más 4 sobre N cuadrado, la sumatoria de los cuadrados, un sexto de N por N más 1 por 2N más 1. Y todo eso multiplicado por 6 sobre N. En este caso, cuando calculan límites, le va a quedar el límite de una función racional, donde el grado del numerador es igual al grado del denominador. Y cuando se calcula en infinito, el límite es el cociente de las máximas potencias, ¿no? O en todo caso hago lo siguiente. Este N va a pasar a dividir acá. Entonces me va a quedar acá, sale 6 fuera, acá me queda el límite. Ya ustedes han practicado límites más complicados, entonces acá sería 1 por N con N, me queda 1, más, acá tengo este N se va, y ahora tengo 4, me queda 2, y este N ingresa dentro de esto, me queda 1 más 1 sobre N, más, acá esto se va con esto pasa acá y esto acá. Entonces me queda 2 tercios, ya me queda acá 1 más 1 sobre N y acá 2 más 1 sobre N. Y entonces ya calculo eso cuando tiende a infinito y solamente se va a quedar los coeficientes de la máxima potencia, ¿no? 6, acá me queda 1, esto vale 0 en el límite, me queda 2, esto vale 0, esto vale 0, me queda 2 tercios, acá me queda por 1 y acá me queda por 2, ¿no? Y hasta acá. Entonces esto me queda 6, esto me da 3, esto es 3, más me queda 4 tercios. 4 tercios, acá me queda 9, 13 tercios. 6 por 13 tercios, saco tercia 1, tercia 2 y me sale 26 unidades cuadradas, ¿no? Esto de acá coincide con el cálculo directo, ¿ya? Esta es la comprobación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos el capítulo 5, ya no vamos a hacer nada de esto de acá, sino de frente planteo la integral y ejecuto y esa es la respuesta, ¿ya? Pero en esta parte
no se hace esto, sino se tiene que hacer con proceso de sumatoria, ¿no? Por eso yo digo, a veces los profesores no entienden esto y le ponen 3 funciones, entonces por acá le ponen una, por acá le ponen otra, por acá le ponen otra. Al final voy a tener que particionar el área y voy a tener que hacer diferentes cálculos, ¿no? Y no es conveniente perder mucho tiempo en esto. Como le digo, esta es historia, una de las formas como nació la integral definida, ¿no? Entonces antiguamente nació como el cálculo de sumas superiores e inferiores, empezó como expresar un límite de una sumatoria, llevarlo a una integral definida, y el proceso inverso, cálculo de áreas de esto acá, ¿no? Eso sería entonces la expresión. Las variantes sería cuando el f es negativo, ¿no? La variante. Acá le pongo solamente ya las conclusiones, la parte B, digamos, si R es la región, limitada por la gráfica de f tal que igual f de x, pero ahora este f de x es negativo para todo x perteneciente al intervalo AB. Las rectas verticales, x igual a A, x igual a B y el eje x. Entonces, el área de la región está dada por ya está. Entonces, en este caso, lo que tenemos es, lo que me dice el trabajo es lo siguiente. Tengo en un intervalo, la gráfica es negativa, la función es negativa. Este es el I negativo entre A y B. Entre A y B, y se quiere integrar, ojo, el área de esta región. Esta es la que se quiere integrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes hacen una simetría respecto al eje X. Entonces lo pasan arriba y entonces el área se pone un signo negativo acá, ¿no? Acá está dado negativo acá y acá negativo, ¿ya? Entonces no se calcula el área de esta región, sino que se hace un simétrico respecto al eje X y eso pasa a la parte superior. Y esto es lo que me da el área de la región, ¿no? Entonces ya si yo quiero hacer la figurita, entonces para la segunda parte, entonces el dibujo que tenemos, ojo, el dibujo que tenemos, digamos, tengo este dibujo, está por acá. Entonces, esta alturita está por acá. Esta alturita está por acá. Esta altura está por acá. Entonces, el dibujo que ustedes tienen va a venir este dibujo, ¿ya? Esto es lo que se quiere calcular. Esto es lo que se quiere calcular. Esta es la región R. La función es I igual a f de x, es negativo, al menos para todo x entre A y B. Entonces, como es negativo, dice que el cálculo por definición no se calcula esto de acá, sino se toma una simetría respecto al eje X. Entonces, esa simetría se refleja acá, entonces esta gráfica va a ser entonces acá menos f de x. Y eso sí va a ser mayor o igual que 0, al menos entre A y B. Entonces, esta gráfica
que está acá, este va a ser el I igual menos f de x, ¿no? De esa manera, entonces ya cambiamos de signo y ya sale todo el ejercicio. Si yo hubiese planteado acá con un signo negativo acá y tengo la pregunta, entonces cuando yo calcule el área se le cambia de signo y el procedimiento es el mismo, ¿no? Eso es cuando es respecto al eje X. Ahora, por ejemplo, yo quiero hallar respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el área de la raíz cuadrada? Digamos, ustedes calculen desde 1 hasta 9 de la función f de x igual raíz cuadrada. Si ustedes hacen respecto al eje X, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no van a poder calcular esa sumatoria. Entonces, en este caso, se hace por diferencia de áreas. ¿Ya? Diferencia. Entonces, vamos a ver cómo sería respecto al eje Y. Todo esto ya está, entonces le entregué algunos problemas resueltos, como la clase pasada busquen, hay como 5 problemas resueltos. Para los que llegaron tarde, esto lo voy a hacer rapidito, con esto terminamos la parte del capítulo 1 recién estamos capítulo 1. Las otras facultades ya terminaron todos los métodos de integración. En 3 semanas ya barrieron todos los métodos de integración, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer después de esto, que hago un problemita más, entrar a las funciones trascendentes. Logaritmo, exponencial, todo eso, pero como me falta aplicar problemas de teorema de valor medio, todo eso, voy a buscar problemas donde aplique teorema de valor medio, pero donde ya esté, por ejemplo, mezclado con funciones trascendentes. De tal manera que avanzamos mi teoría, mis problemas, y voy reforzando la teoría, ¿no? Puede ser el cálculo de expresar el límite de una sumatoria mediante una integral definida, que estoy seguro que va a venir en la zona práctica, pero ya voy avanzando y voy poniendo problemas de funciones trascendentes, ¿no? Entonces ya para este caso ya modificamos esto y acá ponemos menos, acá menos y acá menos, ¿no? Eso sería. La tercera definición es C. Si tenemos sea la región R limitada por la gráfica de X como una función de Y, y que esto va a ser mayor o igual que 0 para todo Y perteneciente al intervalo C, D. Las rectas horizontales I igual a C, I igual a D y el eje Y. Entonces, el área está dada por entonces el área de la región es la integral de C a D
esto va a ser X diferencial de Y. Es decir, desde C a D, el X es una función de Y, G de Y, diferencial de Y. Y eso lo llevamos mediante una sumatoria, ¿no? Esto lo expresamos como el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de el g epsilon su i, por el delta su i y ésimo, ¿no? Eso sería entonces la expresión, si el límite existe, lógicamente, ¿no? Si el límite existe. Ahí se toma la partición regular también. Entonces, cuando se tiene este trabajo, lo que tenemos es lo siguiente. Acá tengo la gráfica de esa relación. Puede ser una función o cualquier expresión, un G de I. Trazo dos rectas horizontales, la recta I igual a C y la recta I igual a D. La gráfica y el eje. Acá lo que se dibuja es un elemento horizontal, ¿ya? La clave es que dibujen un elemento horizontal. Entonces, esto es un X, en un punto de la curva viene a ser XY, ¿no? Este es el diferencial de Y. Ese diferencial de Y se desplaza desde acá hasta acá. Entonces se desplaza en esta parte. Y el rectángulo generatriz viene a ser la base, que es X. Este es X y esto viene a ser diferencial de Y, ¿no? Diferencial de Y. Entonces, este elemento diferencial de área va a ser X por DY, donde ese X va a ser una función de Y, ¿no? Eso sería entonces la expresión. Entonces, lo que queremos calcular es toda esta área que está acá, ¿no? Eso sería. Entonces, un ejemplo sencillo, para no perder mucho tiempo, es calcular el área de la región limitada por la gráfica de la función y igual a f de x raíz cuadrada de x. Digamos acá un ejemplo. Hay el área limitada por la gráfica de f si y es igual f de x y esto viene a ser raíz de x, y vamos a poner para x entre 0 y 4. Entre 0 y 4.
Para los que llegaron tarde, vamos a hacer una comprobación, ¿no? Una comprobación. Entonces, esa gráfica usted la conoce. Normalmente se pone problemas bastante sencillos de graficar. Entonces, tengo esto de acá. Y esa raíz cuadrada viene a ser esta. Igual f de x, raíz cuadrada de x. Y dice que va a ir desde 0 hasta 4. Entonces lo que me está pidiendo es solamente el área de esta región. El área de esta región. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en capítulo 5, ya ese problema le hacemos cálculo directo. Entonces decimos, el área de esta región no le va a quitar ni un par de minutos, ¿no? Digamos que exageradamente 4 minutos. Pinto eso y digo, el área de la región va a ser la integral de 0 a 4 del f de x. El f de x viene a ser la raíz cuadrada, x a la 1 medio. Y la integral de x a la 1 medio sale ¿cuánto? X a la 3 medios por 2 tercios. Entonces esto queda 2 tercios de x a la 3 medios. Y esto se evalúa de 0 a 4. Cuando vale 4, 2 al cuadrado, 8, 16 tercios. Y ya está la solución del problema, ¿no? Unidades cuadradas. Cuando vale 0, ya terminó, ¿ya? Eso, ojo, para los que llegaron tarde, lo vamos a hacer en capítulo 5. Pero en esta parte tiene que hacerse por sumatorias, ¿ya? Tenemos que aplicar esta sumatoria que está acá. Y en este caso va a tener problemas, porque va a tener raíz cuadrada de suma de enteros con raíces cuadradas. Y eso no se puede calcular así. Entonces lo que vamos a hacer es integrar respecto al eje Y y luego por diferencia. Por diferencia vamos a sacar eso, ¿no? Entonces, solución. Entonces, grafico eso. Cuando x vale 4, ¿cuánto sale el y? 2, ¿no? 2. Digamos que esto sea 2. La recta igual a 2. Es la gráfica. Ya está. Entonces, acá esto vale 4. Y esto vale 2. Entonces, lo que yo voy a calcular, a mí me piden calcular esta región. Eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es por diferencia. Entonces, el área de la región va a ser el área del rectángulo, va a ser OABC menos el área de esta región R1. Esta región R1. El área de la región R1. Cuando yo haga esa diferencia, ya habré resuelto el problema. Voy a calcular el área del rectángulo. Primero voy a calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo, ¿cuánto vale? El área del rectángulo, 8. Pero no voy a poner 8 porque no se le pone casi puntaje. Entonces, la integral, y en este caso ustedes pueden calcular esto de acá, este elemento generatriz.
Entonces, eso se desplaza desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4. Integral de 0 hasta 4 de la función. En ese caso va a ser una función diferencial de x. Pero esa función, ¿cuál es? Esa función f1 es la función constante 2. Esta es la función constante 2. f1 de x es la función constante 2. De 0 a 4 de la función constante 2 por diferencial de x. Entonces lo llevamos al límite. Esto no se olviden que es la función f1 de x, y esto viene a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de la función f1 en x-iésimo, por el delta de x-iésimo. Entonces, esto es límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Como esta función es constante, evaluado en cualquier punto va a ser la misma constante, va a ser 2, multiplicado por el delta. El delta de x, ¿qué cosa es? Es la diferencia. El delta para este caso, este delta de acá, vamos a poner delta x1, b menos a sobre n. Entonces este es 4 menos 0 sobre n, 4 sobre n, 4 sobre n, ya está. Ahora ya tengo esto acá, el límite, cuando n tiende a infinito, la sumatoria depende de y, no, esto es constante, entonces esto es una constante para el proceso de la sumatoria. Entonces el límite de la sumatoria me queda n por esto acá, 2 por 4 sobre n. La primera sumatoria que había, ¿qué cosa era? La sumatoria de una constante por n, desde i igual a 1, esto sale c por n. Entonces la constante es esto, queda 2 por 4 por n. Se va y me queda límite de 8, cuando n tiende a infinito, y eso vale 8 unidades cuadradas. Lo que dice su compañero, que el área del rectángulo vale 8, ¿no? Acá la base vale 4 y la altura vale 2. Ya tenemos entonces el área del rectángulo. El área del rectángulo, base 4 por 2, sale 8. Ahí está 8 unidades, ¿no? Ya está 8 unidades. Ahora me queda la otra parte. Esta no voy a poder calcular. Calculo esto de acá, pero ya no con franjas verticales, sino con horizontal. Entonces acá voy a calcular una franja horizontal, así. Una franja horizontal. Esto va a ser x. Entonces la segunda parte del problema es el área de la región R1. Es la integral de dónde a dónde se desplaza. Desde i, este es i igual a 0 hasta i igual a 2. Entonces esto se desplaza desde 0 hasta 2. Y es una franja horizontal. Va a ser x diferencial de i. Ese x lo saco de acá, elevo al cuadrado, y entonces esto me queda x igual i cuadrado. Esto va a ser un g de i. Un g de i. Entonces esto me está quedando de 0 a 2 de g de i por el diferencial de i. Ya está. Y ahora esto ya sé que es la sumatoria, el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de la función g evaluada en x menos y por el delta su i. Ya está. Ahora tengo que calcular el delta, en este caso, donde calculo el delta.
el delta yésimo va a ser D menos C sobre N. Este es el C, este es el C y este es el D. Entonces, 2 menos 0 sobre N. Esto vale 2 sobre N. Ahora tengo que calcular el término Y yésimo. El término Y yésimo es el inicio, el C, ¿no? El C más el delta su I. S que vale 0, en este caso vale 0, por el delta que vale 2 sobre N, y en este caso por I, ¿no? El delta su I. Entonces ya tenemos acá el A más I por delta, ¿no? Por delta su I. Esto vale I, entonces me queda I por 2 sobre N. Y ahora tengo que evaluar la función G de I. G de I viene a ser I cuadrado. Entonces yo tengo que evaluar en ese número, G de yésimo. Esto va a ser el cuadrado de esto, I por 2 sobre N al cuadrado, ¿no? Es I cuadrado por 4 sobre N cuadrado. Y ahora reemplazo acá, me queda igual, límite, cuando N tiende a infinito, de la sumatoria, desde I igual a 1 hasta N. ¿Qué cosa es el G yésimo? Es I cuadrado por 4 sobre N cuadrado. ¿Qué cosa es el delta su I? El delta su I, 2 sobre N. 2 sobre N, ¿no? Vamos a calcular por allá este límite. Entonces, continuamos acá. Esa área de R1 es el límite cuando N tiende a infinito. Acá, ojo, constante fuera de la sumatoria es esto, 8 sobre N cubo. La sumatoria de los I cuadrados, desde I igual a 1 hasta N, multiplicado por 8 sobre N cubo, ¿no? Ya está entonces esa expresión. I cuadrado por 8 sobre N cubo. Esto ya lo conocemos, la sumatoria de los I cuadrados, un sexto, ¿no? Entonces esto queda límite cuando N tiende a infinito, esto me queda un sexto de N por N más 1 por 2N más 1. Y todo esto está multiplicado por 8 sobre N cubo. Coeficiente es 2 por 8, 16 entre 6, ¿no? Ya tenemos esto. O en todo caso límite, acá cuando N tiende a infinito, 4 tercios. Acá este N con esto se va y esto divide a cada uno de estos, me queda por 1 más 1 sobre N, y el otro N divide esto por 2 más 1 sobre N, ¿no? Ya está. Entonces ya calculo eso. El área R1 es 4 tercios por 1 y por 2. Queda 8 tercios. Y ya entonces reemplazamos en la expresión 1. Entonces, en 1, que es esta expresión de acá, el área del rectángulo, de la región R que estoy calculando, va a ser el área del rectángulo 8 menos 8 tercios. 24 menos 8, 16 tercios unidades cuadradas, ¿no? Fíjense, acá de frente salía este trabajo, ¿no? Presten atención. Esto lo vamos a hacer en el capítulo 5, y cuando le pidan áreas de este tipo, no tienen que hacerlo de esa forma, sino de frente mediante esta partecita, ¿no? Pero para los que ya van tarde, no se olviden que estamos viendo
en la historia cómo evolucionó la integral definida, ¿no? Por eso que yo, cuando pongo problemas de este tipo, hago problemas que no quiten mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a desperdiciar tiempo inútil que podría hacerse en otros problemas, pero a veces los profesores no entienden y le ponen un problema de esto para 4 puntos y le ponen 3 reglas de correspondencia. Entonces ustedes van a tener que particionar regiones y hacer sumas, ¿no? Lo cual no es adecuado para esta parte, ¿no? Acá sí en la parte final le puedo poner 3, 4 regiones, pero ya no hago sumatoria, sino de frente la antiderivada y evalúo, ¿no? El cálculo moderno, ¿no? Esa parte es método tradicional. El antiguo, ¿cómo nació la integral definida? Entonces el enfoque de la integral definida nació de diferentes formas, ¿no? Pero básicamente en la agrimensura, medición de los terrenos. Y los matemáticos de esa época veían técnicas cómo encontrar las áreas, ¿no? Y este es un método, digamos, ¿no? Ahora ya no hago otro problema cuando tengo 2 curvas. ¿Ah? Cuando tengo 2 curvas, el material que le he dado, y hay varios casos, simplemente resto la ordenada que está arriba y la ordenada que está debajo, ¿ya? Si en un intervalo una curva siempre está por encima de la otra, entonces, digamos, tengo una región R. Para una región R, digamos, un caso D, digamos, para el caso que sea negativa la función acá, si esta curva está acá, ¿cómo calculo el área? Antepongo acá el signo negativo, ¿ya? Si yo hubiese puesto acá menos esa raíz cuadrada, esta raíz cuadrada acá, menos la raíz cuadrada, entonces voy a tener la gráfica que girar al otro lado, ¿no? Entonces le antepongo menos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo entre 2 curvas? Solamente le pongo ya el informe. Puede ser cualquier curva, pero digamos que yo tenga esto de acá, así la curva, caprichosa. Y tengo otra curva que esté por acá, ¿no? Puede estar por acá, así. Pero al menos entre A y B, una de ellas siempre está por encima de la otra. Digamos, quiero entre esta relación y esta relación que está acá. Entonces, yo quiero el área de la región encerrada, desde A hasta B. Entonces, fíjense, entre A hasta B, la gráfica en naranja está por arriba. En una zona es positiva, hasta acá, luego negativa y luego positiva. Y la otra empieza por acá, positiva, luego negativa y siempre negativa, aunque puede ser positiva. Yo quiero hallar esta región R. Quiero hallar esta región. Entre las dos gráficas, ¿no? Entre las dos gráficas. Entonces, si en un intervalo de integración siempre una está por encima de la otra, ojo, para todo X perteneciente entre A y B, se mantiene que G de X es menor o igual que F de X, como estoy observando, si esto de acá es el I igual F de X, y esto viene a ser el I igual G de X, al menos entre A y B, la gráfica de F está por encima. Entonces, ¿cómo calculo el área? Hay alumnos que subdividen, ¿no? Ponen, por ejemplo, una partecita, la parte positiva, la parte negativa, y suban. No es necesario. De frente el área, en este caso, es de dónde a dónde viene el elemento diferencial. Busco mi rectángulo generatriz, este rectángulo que está acá, ese rectangulito, y eso se desplaza desde A hasta B. Y desde A hasta B siempre la curva F está por encima. Entonces yo resto F de X menos G de X por diferencial de X. Ya está. Y eso viene a ser el límite. Entonces otra vez límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Esto sería el f de xésimo menos el g de xésimo por el delta de xésimo, ¿no? De esa manera. ¿Ah? Eso sería. Si en algún caso, en el intervalo que les dan, esto se intercambia y la curva roja pasa por encima,
simplemente separo, ¿no? Una parte positiva, la parte negativa. Eso sería entonces el caso cuando hay dos curvas. Voy a ir haciendo otros problemas, ya le pasé varios problemas de esto, como 5 problemas, revisen, eso le di la clase pasada, ya está resuelto estos problemas. Voy a entrar para ganar tiempo al capítulo 2, ¿no? Que son las funciones trascendentes. Oh. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito y mañana hacemos problemas. Sería capítulo 2, ¿no? Capítulo 2. Capítulo 2, y estas son funciones trascendentes. Funciones trascendentes. ¿Qué vamos a ver entre las funciones trascendentes, ¿no? Son aquellas funciones que no se pueden expresar de manera de funciones elementales, como las polinómicas. Entonces, en este caso, el primero que vamos a ver va a ser la función logaritmo. Función logaritmo. Es lógicamente el logaritmo natural, ¿no? Base E. Logaritmo natural. Lo segundo que vamos a ver va a ser la función exponencial. La función exponencial. Vamos a ver que la función logaritmo va a ser una función estrictamente creciente, va a ser univalente y posee inversa. Esa inversa se le denota la función exponencial de base E. Luego se combinan las exponenciales y dan lugar a las funciones hiperbólicas. Entonces, 2.3, funciones hiperbólicas. Y esas funciones hiperbólicas, algunas son univalentes y poseen inversas, otras no son univalentes. El coseno hiperbólico no es univalente, pero restringimos su dominio para la univalencia, para que posea función inversa. También vamos a estudiar entonces 2.4, las funciones hiperbólicas inversas, las funciones hiperbólicas inversas, después 2.5, funciones exponenciales y logarítmicas en cualquier base. Funciones exponenciales y logarítmicas en cualquier base y como punto de aplicación, derivación logarítmica. 2.6, derivación logarítmica. Más o menos, este es el contenido del capítulo 2. ¿Eh? Ojo, nuevamente, funciones, función logaritmo natural, función exponencial,
funciones hiperbólicas, hiperbólicas inversas, logaritmo exponencial en otras bases y derivación logarítmica. Derivación logarítmica. Hay libros, sobre todo de colegio, que primero trabajan con la exponencial y algunos libros a nivel universitario también con la exponencial. Pero trabajar con la exponencial es bastante trabajoso, entender muchas propiedades o teoremas, ¿no? Cuesta bastante. Entonces, de una manera más sencilla, primero se estudia el logaritmo y de esa forma se trabaja la función exponencial, sale mucho más sencillo y comprensible, ¿no? El libro de Hasse primero estudia la función logaritmo y después estudia la exponencial. Y la función logaritmo lo define como una integral definida, ¿no? En esta parte ya vamos a aplicar otros logaritmos. Estoy tratando de entrar rápidamente a esto para que tengan más tiempo de aprenderse las propiedades, ¿no? Las derivadas, las integrales. Entonces, empezamos entonces con la función logaritmo 2,1 función logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural. Definición. Entonces la función logaritmo, denotada por Ln, que es el logaritmo natural, esa es la denotación, o como regla de correspondencia, logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, acá 1 sobre tau, diferencial de tau, ¿no? Y Sx positivo, ¿no? De esta manera se define el logaritmo neperiano, ¿no?
Entonces, si nosotros vemos como el integral no va a ser positivo, entonces ese cálculo de esa integral se confunde con el cálculo del área, ¿no? Entonces, para x mayor que 1, puedo tener una representación geométrica. Entonces, la función recíproca es esta de acá. Esta es la gráfica de y igual f de x igual 1 sobre x, ¿no? Y dice que el logaritmo se define para x desde 1. Digamos, por acá está 1. Y si por acá está el x, entonces cuando usted le dicen qué cosa es el logaritmo de este número x, viene a ser toda esta integral que está acá, ¿no? Toda esta integral es el logaritmo de x, ¿no? Entonces esto de acá, logaritmo de x, es la integral de 1 a x, 1 sobre tau diferencial de tau, ¿no? En el caso de que x sea menor que 1 y positivo, eso va a salir negativo, ¿no? Viendo de esta forma, el logaritmo tiene bastantes propiedades muy fáciles de demostrar. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? Derivada del logaritmo. Antes de eso, ¿qué pasa con logaritmo de 1? Fíjese, logaritmo de 1 es la integral de 1 a 1 de 1 sobre tau. Y la integral en un punto vale 0, ¿no? Entonces siempre nos dicen que el logaritmo de 1 en cualquier base vale 0, ¿no? Logaritmo de 1 vale 0. Ahora, la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo, entonces derivo esto de acá, la derivada respecto a x, el logaritmo de x es la derivada de 1 a x de 1 sobre tau diferencial de tau. Y por el teorema fundamental del cálculo, la derivada anula la integral y el integral no queda evaluado en el límite superior, ¿no? Entonces fíjense, acá tengo x y acá x. Entonces la derivada anula y el integral no queda acá. Y entonces esto me queda 1 sobre x. Entonces no se olviden que ya tenemos una primera propiedad, la derivada del logaritmo de x, esto vale 1 sobre x. Y siempre que hablo de logaritmo de x, ese x por definición debe ser positivo, ¿no? Es una restricción natural. El x es positivo. Entonces, si esto viene a ser un f' mayúscula, si esto es un f' mayúscula, esto viene a ser un f minúscula, entonces la integral de esto me da logaritmo, ¿no? Y entonces de ahora en adelante, cada vez que yo vea diferencial de x sobre x, ya ustedes ponen que eso va a ser logaritmo de x más una constante, ¿eh? Eso sería entonces la expresión. Segundo, ¿cuánto vale la derivada respecto a x del logaritmo de una función? La derivada del logaritmo de una función va a ser la derivada de la función sobre la función, ¿no? Y ya está. Y entonces acá el f de x es mayor que 0. ¿Ya? Y si eso es así, entonces la integral de esto, de una vez estoy poniendo las integrales, la integral de f' por diferencial de x sobre la función, que es lo mismo, la integral del diferencial de la función sobre la función, esto viene a ser logaritmo de la función más una constante, ¿no? Ya está.
Más general todavía, tercero, la derivada del logaritmo del valor absoluto de una función se demuestra que esta derivada es la misma que la anterior, f' entre f. Acá hay una diferencia. Cualquier logaritmo que yo tome, ojo, cuando yo tenga esto de acá logaritmo, inmediatamente veo mi variable. Esa variable debe ser positiva. Si yo veo acá logaritmo de f de x, entonces esto de acá debe ser positivo. Y esto de acá siempre es positivo, excepto cuando sea 0. Entonces esto de acá es para f de x diferente de 0, sea positivo o negativo, ¿no? Ustedes van a observar en los libros y en las tablas de integrales dos integraciones. Entonces, a veces van a ver esto de acá, la integral de f' de x, diferencial de x sobre f de x, algunos lo van a poner así, logaritmo, y le ponen valor absoluto de f de x, más una constante. Y otros simplemente le ponen solamente la expresión sin el valor absoluto, como está acá, ¿no? Pero cuando ustedes ponen esto, se supone que el f de x va a ser diferente de 0, positivo o negativo diferente de 0, ¿no? Pero si le pongo así, el f de x, pero no van a haber, digamos, problemas, porque como son indefinidas, no hay problema, ¿no? Pero de una vez le recalco la diferencia. El primero para valores positivos y el segundo puede ser positivo o negativo, ¿no? Y el cuarto sería la integral de diferencial de x, o no, la derivada. La derivada respecto a x del logaritmo de valor absoluto de x, esto viene a ser también 1 sobre x. Acá es x diferente de 0 y además la integral de diferencial de x sobre x puede ser valor absoluto de x más una constante. ¿Qué se acuerdan de ustedes del logaritmo cuando estudiaron? ¿Alguna propiedad se acuerdan? Suma, resta. Cambio de base. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demostraron? Propiedades voy a poner. Por lo de los exponentes. Producto de los exponentes. ¿Y cómo demuestran los exponentes? Ya no sé. No le demostraron, ¿no? Entonces ponemos propiedades inmediatas. Propiedad 1, logaritmo de a por b. ¿A qué es igual este logaritmo? Logaritmo de a más logaritmo de b, ¿no? Esto AB positivo. Segundo, una propiedad, logaritmo de b a la menos 1. Este es menos logaritmo de b. Y esto para b positivo. Luego vieron logaritmo del cociente. A sobre b, esto viene a ser logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿no? En este caso, AB son positivos. Ya está. ¿Qué más? Logaritmo de a a la n. N veces logaritmo de a, ¿no? Acá a positivo y n racional. Ya están las propiedades del logaritmo.
derivada del logaritmo de f de x, que va a ser f' de x sobre f. Entonces, como solamente conocemos la derivada del logaritmo de x respecto a x, que es 1 sobre x, entonces la derivada respecto a y del logaritmo de y, esto viene a ser 1 sobre y, ¿no? Entonces voy a aprovechar ese cambio de variable y voy a decir sea el f de x igual a y. Esto va a ser 1. Y en ese caso voy a derivar, la derivada, entonces derivo con respecto a x, me queda f' de x, que viene a ser el y', ¿no? Que ya saben que esa es la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser 2. Y entonces voy a derivar esto de acá. Entonces, la derivada del logaritmo de f de x. Voy a cambiar entonces, según 1, el y. Entonces, a esto le llamo el y. Entonces voy a tener que esto va a ser la derivada del logaritmo de y. Esto viene de la expresión 1, ¿no? De la expresión 1. Pero yo solamente puedo derivar respecto a x, no se olviden acá esto, la derivada respecto a x del logaritmo de x vale 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo de y respecto a y vale 1 sobre y. Entonces voy a hacer la regla de la cadena acá, ¿no? Entonces voy a aplicar la regla de la cadena y esto va a ser entonces la derivada respecto a y del logaritmo de y multiplicado por la derivada de y respecto a x, lo cual también se puede poner así, el diferencial del logaritmo de y sobre el diferencial de y por el diferencial de y respecto a x. Entonces ahora ya sabemos, esto de acá viene a ser 1 sobre y, esto viene a ser 1 sobre y, y esto de acá viene a ser el y', y entonces acá me está saliendo y' sobre y, y ahora reemplazo de 1 y 2, entonces de 1 y 2, ya tengo entonces esto de acá, tengo esta derivada que está acá, la derivada del logaritmo de f de x, y acá me dice f', pero f' viene a ser el y', entonces acá está el y', acá coloco el f' dividido sobre y el y viene a ser f de x, ¿no? Entonces esto de acá viene a ser f de x. Ya está entonces la primera bastante directa, ¿no? La derivada del logaritmo de f de x, f' sobre f. Cuando yo tengo un valor absoluto y no sé hacer alguna cosa de partida, se sugiere que usen la definición, ¿ya? Ojo, la definición. Entonces, de esa manera, el tercero va a salir muy fácil. Entonces, quiero derivar la propiedad número 3, esta de acá, la tercera. La derivada del logaritmo del valor absoluto de f de x. Entonces, esto aplico la definición. ¿Qué pasa si la función es positiva? Si la función es positiva, sale solamente f de x. Entonces, a mí me están pidiendo la derivada del logaritmo de f de x. Pero eso es correcto
siempre y cuando yo sepa que este f de x es positivo. Entonces pongo acá, a este lado, pongo si el f de x es positivo. Entonces cuando el f de x es positivo, el valor absoluto es igual a f de x, y lo que me está pidiendo es la derivada del logaritmo de f de x sobre x, que ya está demostrado allá, ¿no? Entonces de frente ya esto sale f' sobre f de x, ya está ahí. Y acá pongo la segunda condición. ¿Qué pasa si el f de x es negativo? Si el f de x es negativo. Si el f de x es negativo, entonces en este caso, si esto es negativo, saldrá entonces derivada del logaritmo de menos f de x, ¿no? Ya saben ustedes, si lo que está dentro de las barras es negativo, se eliminan las barras y se antepone un signo negativo. Y esto viene a ser mi nuevo f de x, y aplico la propiedad 2. La derivada del logaritmo de cualquier función respecto a x es la derivada de la función sobre la función. Entonces aplico esa propiedad y me queda entonces, va a ser la derivada de menos x, acá pongo la derivada de menos x, sobre esa función que viene a ser menos f de x. Entonces esto me sale arriba menos f', y abajo me sale menos f de x. Se va el signo negativo y me sale el mismo resultado anterior. Entonces, sea positivo o sea negativo, la respuesta es la misma, ¿no? Entonces ya tenemos ahí entonces ya la expresión. Entonces ya mañana vamos a hacer varios problemas de logaritmo, aumentar un poquito los conocimientos y hacemos las aplicaciones, ¿ya? Entonces ya esto queda sobre la función. Esto no se olviden si el f de x es diferente de 0. Entonces si es así, esto de acá ya es fácil, ¿no es cierto? Esto de acá ya es fácil. Entonces el f de x es lo que está ahí, es directo. Ahora, ¿cómo aplico esto de acá? Propiedades, ¿no? Las propiedades. Propiedades. La primera propiedad, logaritmo de AB. Este es logaritmo de A más logaritmo de B. La primera vez que yo enseñé este curso, no tenía muchos libros, tenía 2 libros nomás. Y entonces comencé esta demostración haciendo de 4 formas distintas, ¿no? Consideraba yo que A y B sea positivo y que su producto sea mayor que 1. Después A y B positivos, uno menor que 1 y el otro mayor que 1 y su producto mayor que 1. Y así fui haciendo bastante trabajo. Hice 4 trabajos, pero se puede reducir a un solo trabajo, ¿eh? Entonces vamos a ver acá de demostración. A. ¿Cuánto vale la derivada respecto a x del logaritmo, digamos, de ax? ¿Cuánto es esa derivada? Esto viene a ser el f de x. Aplico la fórmula. Entonces, esto es la derivada respecto a x sobre ax. Entonces, la derivada de esta función lineal es a. Y esto vale a sobre x. Y esto vale 1 sobre x. Esto vale 1. Y 2. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Esto viene a ser 2. Si 2 funciones
tiene igual derivada, ¿qué pasa con las funciones? Se diferencia una constante. Entonces de 1 y 2, esta función que está acá, logaritmo de AX, va a ser logaritmo de X más una constante C, ¿no? Esto sería mi expresión alfa. Ahora voy a darle a X igual a 1. ¿Qué pasa si X vale 1? Porque el X es mayor que 0, no se olvide, el X es mayor que 0. Entonces voy a evaluar si X vale 1. Si X vale 1, me queda acá el logaritmo de A por 1, y esto me queda el logaritmo de 1, y esto es más una constante. Logaritmo de 1 vale 0, y esto vale A. Entonces estoy sacando que C va a ser logaritmo de A. A esto le llamo 3, y voy a reemplazar 3 en 2, en alfa, ¿no? Entonces reemplazo 3 en la expresión alfa, en alfa. Y entonces ya tengo logaritmo de AX. Este es logaritmo de X más C, pero C viene a ser logaritmo de A. Ahora, ¿cuánto puede darle el valor de X? ¿Cuánto debe valer? B. Entonces, si X vale B, entonces reemplazo acá y me queda el logaritmo de A por B. Este es logaritmo de B más logaritmo de A. Y la suma es conmutativa, y entonces tengo logaritmo de A más logaritmo de B, ¿no? Entonces, de esta forma, definiendo el logaritmo, salen muchas propiedades que por otro camino se hace muy complicado. Hay libros de secundaria que atacan primero las exponenciales y luego van a las logarítmicas, pero demostrar esas exponenciales es complicado, ¿no? Entonces es más cómodo entrar por logaritmo y de ahí como proceso inverso la exponencial. Ahora quiero hallar la otra propiedad, esto de acá, B menos 1 y B. B a la menos 1 y B, ¿qué son? Recíprocos. Y hay un axioma en los números reales: para todo X real diferente de 0 existe un único número X a la menos 1 cuyo producto vale 1. De esa manera ya puedo demostrar esto acá, ¿no? Entonces la propiedad 2, para todo X real diferente de 0, X por X a la menos 1, esto vale 1, ¿no? Ya está, eso vale 1. Y en este caso voy a hacer B, ¿ya? Entonces voy a poner B, entonces voy a poner B acá, B por B a la menos 1, y voy a tomar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de B por B a la menos 1. Y esto va a ser logaritmo de 1, y esto vale 0. El logaritmo de un producto la suma en los logaritmos. Entonces me queda logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Y esto vale 0. Ahora esto pasa al otro lado, y de ahí tengo entonces logaritmo de B a la menos 1 va a ser menos logaritmo de B, ¿no? Y ya tenemos eso. Ya que están apurados, la última demostración, la de acá. Tercero, el logaritmo de A entre B. Entonces, por definición del producto, esto viene a ser A por B a la menos 1, ¿no? A entre B se define como A por B a la menos 1 si B es diferente de 0. Aplico la propiedad 1, logaritmo de A más logaritmo de B a la menos 1, y esto es menos logaritmo de B, ¿no? Entonces ya tengo acá logaritmo de A
y esto más menos logaritmo de B. Me queda entonces logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces por hoy ya nos quedamos acá, mañana ya voy a hacer problema de esto. Ojo, vayan graficando, vayan leyendo la parte de gráfica de funciones. A partir de ahora vamos a graficar algunas funciones trascendentes, ¿no? Estamos acá.